inicios de febrero de 1995. El aire espeso y húmedo de la base aérea de Ciro Alegría, enclavada en el corazón de la Amazonía peruana, parece vibrar con una tensión palpable, una mezcla sofocante de calor, zumbido de insectos y el rugido intermitente de los motores de helicópteros. El comandante general de operaciones, de visita de inspección desde Lima, observa desde la precaria torre de control una escena que desafía toda lógica militar. Un equipo de mecánicos, sudando a mares bajo el sol inclemente, no está armando ni reparando un helicóptero de ataque MiG-25, IN. Lo están forrando. Con una dedicación casi ritual, están soldando y remachando placas de acero de aspecto irregular, planchas de un material oscuro y fibroso, y gruesas láminas de caucho sobre el vientre y los costados del formidable tanque volador. El helicóptero, con su silueta de depredador y su pintura de camuflaje selvático, parece una bestia herida sometida a una extraña cirugía de campo. Un agregado militar extranjero, invitado a la base en una discreta misión de observación, no puede contener una sonrisa condescendiente. Se inclina hacia su enlace peruano, un joven teniente de la FAP, y murmura en un inglés apenas audible sobre el estruendo. Están convirtiendo sus helicópteros en chatarras voladoras, planchas de metal y neumáticos viejos contra misiles guiados por calor. Los peruanos han perdido el juicio. Lo que el observador extranjero no sabe, lo que ningún analista de inteligencia ecuatoriana comprenderá hasta que sea demasiado tarde, es que está presenciando el nacimiento de una leyenda. El despliegue del sistema de protección más improbable y desesperado de la guerra del CENEPA. Una innovación nacida de la necesidad más cruda, tan rudimentaria que los ingenieros en Lima la habrían descartado de plano, tan artesanal, que su costo era insignificante comparado con el del combustible que consumía la aeronave, y tan brutalmente efectiva que cambiaría el balance del poder aéreo en el teatro de operaciones más traicionero del mundo, salvando incontables vidas peruanas en las semanas más sangrientas del conflicto. La historia de esta criollada técnica comienza un mes antes, en el infierno verde del Alto Cenepa, cuando la Fuerza Aérea del Perú enfrentaba su crisis más devastadora. Las misiones de apoyo aéreo cercano a las tropas del ejército, que luchaban cuerpo a cuerpo por cada centímetro de selva, se estaban convirtiendo en misiones suicidas. Los helicópteros peruanos, especialmente los Mi-25, eran blancos prioritarios para las defensas antiaéreas ecuatorianas, ocultas con maestría bajo el denso dosel de la jungla. El 29 de enero de 1995 pasó a la historia no oficial de la FAP como el Miércoles Negro. Durante una operación de apoyo sobre la zona de Tiguinza, las fuerzas peruanas perdieron 3 aeronaves en cuestión de horas, derribadas por la amenaza más letal y sigilosa de la selva, el misil antiaéreo portátil 9K-38 Igla. Estos misiles soviéticos, disparados desde el hombro, eran casi imposibles de detectar. Un soldado ecuatoriano, oculto entre la vegetación, podía apuntar, disparar y desaparecer antes de que el piloto peruano supiera que lo había golpeado. El misil, guiado por el calor de los motores, era una sentencia de muerte. Ese día, valiosos pilotos y tripulantes se perdieron en la inmensidad de la selva. La moral en las bases aéreas del frente se desplomó. Cada despegue se sentía como una ruleta rusa. El análisis de los informes de combate reveló un patrón aterrador. Los misiles Sigla, y en menor medida los cañones ZU-23 de 23 milímetros, no necesitaban un impacto directo en un componente crítico. La explosión de la ojiva del misil, al impactar el delgado fuselaje de duraluminio del helicóptero, proyectaba una lluvia de metralla incandescente hacia el interior. Estos fragmentos destrozaban cables, líneas de combustible, y lo que era peor, a la tripulación. Un solo misil podía convertir un tanque volador de millones de dólares en una bola de fuego en caída libre. La orden llegó desde el más alto nivel del comando de la FAP en Lima: encuentren una solución. Rápido. El problema, sin embargo, era un nudo gordiano de ingeniería y física. Un Mi-25 INF, con su carga completa de cohetes y municiones, ya operaba cerca de sus límites de peso en el aire caliente y poco denso de la Amazonía. Agregar blindaje de acero balístico convencional para protegerlo contra la metralla de un misil Igla requeriría cientos de kilos adicionales. Esto reduciría drásticamente su agilidad, su techo de servicio y su capacidad de carga de armas, convirtiendo al formidable depredador en una presa lenta y vulnerable. Era una solución que anulaba el propósito mismo de la aeronave. Una junta de ingenieros del Servicio de Material de Guerra, SEMAN, reunida de emergencia en la base de Las Palmas, presentó sus conclusiones al alto mando. El informe, clasificado como ultrasecreto, era desolador. No existe una solución técnicamente viable a corto plazo para incrementar la protección de los helicópteros de ataque contra misiles tipo Manpad sin degradar severamente sus capacidades operativas.
El peso del blindaje requerido excede los límites estructurales y de rendimiento para operaciones en el teatro amazónico. Se recomienda aceptar las tasas de pérdida actuales como un costo operacional inevitable del conflicto. Pero en el hangar número 3 de la base de Ciro Alegría, un lugar que olía a grasa, combustible y a la tierra roja de la selva, un mayor de la FAP, un ingeniero de mantenimiento de 38 años llamado Javier Velázquez, a quien todos conocían como el Chino, no aceptaba lo inevitable. Velázquez no era un teórico de escritorio. Era un hombre que vivía con las manos manchadas de aceite, que conocía cada remache y cada cable de sus máquinas. Había sido el instructor de vuelo técnico de uno de los pilotos caídos en el Miércoles Negro, un joven alférez lleno de vida a quien consideraba casi un hijo. La pérdida lo había marcado profundamente. Se negaba a enviar a más muchachos a morir por un problema que, en su mente, tenía que tener una solución. La noche del 31 de enero, incapaz de dormir, el Chino, Velázquez estaba revisando los restos de un MiG-8 que había logrado regresar a la base acribillado a balazos. La imagen de la desolación era abrumadora, pero algo captó su atención. Un proyectil de 23 milímetros había perforado el fuselaje, pero no había llegado a la cabina. Su trayectoria había sido detenida por una pila de chalecos antibalas de Kevlar que la tripulación, por iniciativa propia, había arrojado sobre el suelo de la cabina de carga por si acaso. El proyectil había atravesado el aluminio, pero el tejido balístico, aunque destrozado, había absorbido y dispersado la energía, atrapando los fragmentos. A pocos metros, vio a unos mecánicos cambiando el suelo de goma de un barracón. La goma era gruesa, pesada y resistente. Y en la pila de chatarra de la base, vio las planchas de acero de la tolva de un viejo camión militar dado de baja. Acero, Kevlar, caucho. Materiales con densidades y propiedades elásticas completamente diferentes. La idea, descabellada y herética para cualquier ingeniero aeronáutico formal, comenzó a tomar forma en su mente. No se trataba de detener el misil. Eso era imposible. Se trataba de absorber y contener la explosión. Velázquez empezó a hacer cálculos en una libreta manchada de grasa. La ojiva de un igla explotaba con una fuerza tremenda, liberando una onda de choque y cientos de fragmentos a altísima velocidad. El fuselaje de duraluminio del Mi-25, de apenas unos milímetros de espesor, no ofrecía resistencia. Pero, ¿y si creaba un sándwich de materiales? Una capa externa de acero para deformar y fragmentar la ojiva al impactar. Una capa intermedia de Kevlar, obtenida de chalecos viejos o dañados, para atrapar la metralla como una red de araña. Y una capa interna de caucho grueso para absorber la onda de choque y evitar que el propio blindaje se convirtiera en un proyectil secundario contra la tripulación. La teoría era una locura, un acto de fe basado en la desesperación. Pero Velázquez necesitaba probarla. Durante 3 días, él y 2 suboficiales de su entera confianza trabajaron casi en secreto, después de sus turnos oficiales. Cortaron los chalecos viejos, extrajeron las planchas de Kevlar. Con un soplete, cortaron las placas de acero del camión abandonado y las moldearon para que se ajustaran a la panza del helicóptero. Consiguieron las láminas de caucho del almacén. El resultado era un panel compuesto, feo, pesado y completamente heterodoxo. El 4 de febrero, Velázquez llevó su prototipo al polígono de tiro improvisado de la base. El coronel al mando, un hombre pragmático pero abierto de mente, aceptó presenciar la prueba, más por respeto a la reputación del Chino, que por verdadera convicción. Primero, los técnicos montaron una sección estándar del fuselaje de un helicóptero. Dispararon una pequeña carga explosiva a corta distancia para simular la detonación de una ojiva. El resultado fue el esperado, la plancha de aluminio se abrió como una lata de sardinas, con bordes afilados y mortales. Luego, giraron hacia el panel del Chino. Los observadores, un puñado de pilotos y mecánicos, contenían la respiración, algunos con sonrisas burlonas. Detonaron la carga. El impacto fue brutal. El panel de acero exterior se abolló y ennegreció. Pero algo extraordinario sucedió. La explosión, en lugar de proyectar un cono de metralla, pareció ser absorbida. La placa de acero había resistido lo suficiente para desestabilizar la onda expansiva. El Kevlar había contenido la mayoría de los fragmentos. Y el caucho había amortiguado el golpe final. Al inspeccionar la parte posterior del panel, vieron que estaba deformada, caliente al tacto, pero intacta. No había perforación. La energía se había disipado a través de las capas. El silencio en el polígono era absoluto. El coronel caminó hasta el panel humeante,
lo tocó con la punta de sus botas y luego miró a Velázquez, cuyos ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y triunfo. No dijo nada durante casi un minuto. Finalmente, se volvió hacia él y pronunció las palabras que cambiarían el curso de la guerra aérea. Mayor. Tiene 72 horas. Quiero ese blindaje instalado en el helicóptero FAP-621. Si falla en combate, usted y yo tendremos una conversación muy seria en Lima. Si funciona, va a forrar todos los malditos pájaros que tengamos en esta base. El chino, Velázquez y su equipo trabajaron sin descanso durante los 3 días y 3 noches siguientes. La tarea era titánica. El blindaje improvisado, al que bautizaron la coraza del chino, añadía unos 180 kilogramos de peso al helicóptero. Se concentraron en las áreas más vulnerables: el suelo de la cabina de los pilotos, la parte inferior del compartimento de tropas y los laterales del fuselaje que protegían los motores y los tanques de combustible. Era un trabajo agotador y sin manuales. Soldaban, remachaban, cortaban y ajustaban cada pieza a mano. El Mi-25 modificado, el FAP-621, tenía un aspecto tosco, remendado, casi medieval. Los pilotos, al principio, eran escépticos. Las bromas corrían por toda la base. Llamaban al helicóptero el Frankenstein, la cochinilla voladora o el chatarrero del aire. El capitán Raúl Jiménez, un joven y valiente piloto asignado para volar el FAP-621, recordaría años después: pensábamos que era la cosa más loca que habíamos visto. ¿Planchas de un camión contra misiles soviéticos? Sonaba a un chiste de mal gusto. Pero confiábamos en el chino. Si él decía que nos daría una oportunidad, le creíamos. La prueba de fuego llegó el 7 de febrero de 1995. Una patrulla del ejército peruano había quedado aislada y bajo fuego intenso en una ladera cerca de Cueva de los Tallos, una zona fuertemente defendida. La única esperanza era el apoyo aéreo. La misión fue asignada a 2025. Uno de ellos era la cochinilla del capitán Jiménez. Mientras volaban bajo, serpenteando a través de los cañones selváticos, la tensión en la cabina era asfixiante. Cada sombra en la jungla parecía ocultar a un soldado con un lanzamisiles Sigla. Al llegar a la zona, descendieron para dar cobertura a las tropas en tierra. Fue entonces cuando ocurrió. Un destello fugaz entre los árboles, seguido de una estela de humo blanco que se abalanzaba sobre ellos. «Misil, a las 3 en punto», gritó el copiloto. Jiménez realizó una maniobra evasiva violenta, pero era demasiado tarde. El Igla impactó en la panza del helicóptero, justo debajo de la cabina. Hubo una explosión ensordecedora y una sacudida que casi les parte la columna vertebral. Todas las alarmas de la cabina se encendieron a la vez. El helicóptero se estremeció y perdió altitud bruscamente. Pero no se desintegró. No se convirtió en una bola de fuego. La coraza del chino había hecho su trabajo. El acero había recibido el impacto inicial, el Kevlar había atrapado la metralla y el caucho había absorbido la onda de choque. La tripulación estaba aturdida, con los oídos zumbando, pero viva e ilesa. El helicóptero estaba gravemente dañado, con un motor fallando y fluidos hidráulicos escapando, pero seguía volando. «Nos dieron, pero seguimos en el aire». «Nos vamos a casa», gritó Jiménez por la radio, con una voz cargada de adrenalina y asombro. El regreso a la base de Ciro Alegría fue un milagro de pericia y determinación. El AGP-621 aterrizó de emergencia, arrastrando su panza destrozada por la pista. Cuando los equipos de tierra llegaron y vieron el cráter ennegrecido en el blindaje improvisado, y a la tripulación salir por su propio pie, un silencio reverencial cayó sobre la base. El capitán Jiménez se acercó al chino, Velázquez, que observaba la escena con lágrimas silenciosas en los ojos, y simplemente lo abrazó. «Me salvaste la vida, chino. Nos salvaste la vida a todos». Los informes de inteligencia ecuatorianos de las semanas siguientes comenzaron a reflejar una extraña confusión. El general al mando de las defensas antiaéreas en la zona recibió reportes de sus hombres que aseguraban haber logrado impactos directos en helicópteros peruanos, solo para verlos continuar su vuelo, maltrechos pero no destruidos. En una reunión de Estado Mayor, revisó las estadísticas de combate. El número de misiles Sigla necesarios para garantizar un derribo se había triplicado. Un comandante de pelotón ecuatoriano reportó en su informe del 10 de febrero: «Ataqué a un IN peruano desde una posición elevada, distancia de 500 metros. Observé el impacto directo del misil en el fuselaje. El helicóptero se sacudió violentamente pero no cayó.
continuó disparando y se retiró. Normalmente, un solo impacto es suficiente. No comprendo qué modificación han hecho los peruanos. Parecen invulnerables. La inteligencia ecuatoriana nunca supo la verdad durante el conflicto. La respuesta no estaba en ninguna tecnología de punta, sino en la pila de chatarra de una base aérea peruana y en la mente de un ingeniero que se negó a aceptar la derrota. Para finales de febrero, casi todos los helicópteros de ataque de la FAP en el frente habían sido modificados con la coraza del chino. Las tasas de pérdida se desplomaron. La moral de los pilotos se disparó. Ahora volaban con una nueva confianza, sabiendo que tenían una segunda oportunidad. El mayor Javier, el chino, Velázquez nunca recibió un reconocimiento público formal por su trabajo. Su innovación fue una modificación de campo, no autorizada por los canales oficiales, nacida de la necesidad y la urgencia. Pero su leyenda perdura en los pasillos de la Fuerza Aérea del Perú. Los expertos en Lima habían dicho que era imposible. Tenían razón, desde el punto de vista del pensamiento convencional. Pero estaban equivocados, porque asumieron que la protección significaba una tecnología sofisticada y costosa. Nunca consideraron que la respuesta podía estar en el ingenio, la recursividad y la voluntad indomable de un hombre por proteger a sus compañeros. La solución estaba, literalmente, en el patio trasero de la base. Solo necesitaba que alguien mirara el problema con ojos peruanos. En el Museo Aeronáutico del Perú, en Lima, se exhibe una sección del fuselaje de un Mi-25 que sirvió en el CENEPA. La pieza muestra un cráter deformado y carbonizado, con capas de acero, fibras de Kevlar quemadas y caucho derretido. Es la prueba tangible de un impacto de misil que no cumplió su misión. Junto a la pieza, una pequeña placa cita a la hora general R. Raúl Jiménez: los expertos nos daban por muertos. La tecnología del enemigo era superior. Pero ellos no contaban con el ingenio peruano. Nos dispararon con sus mejores armas, y una armadura hecha con pedazos de camión y chalecos viejos nos trajo de vuelta a casa. A veces, la solución más simple es la más heroica. Y a veces, la diferencia entre la vida y la muerte es tener a un